Bienvenidos a la clase número 2 de cálculo actuarial. En el día de hoy vamos a comenzar con el análisis de las rentas vitalicias dentro de los seguros en caso de vida. Lo primero que vamos a ver es la definición de rentas vitalicias. Una renta vitalicia es una sucesión de capitales con vencimientos a intervalos regulares de tiempo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos la misma definición que para rentas ciertas. Pero fíjense, dice que se harán efectivos solo si el asegurado está con vida en cada uno de ellos, es decir, en cada vencimiento. Se agrega entonces, como dije recién, a la definición de rentas ciertas la condición de supervivencia. Un detalle a tener en cuenta en las rentas vitalicias es el tema de la periodicidad. ¿Por qué? Porque la función de supervivencia está definida para edades enteras en años. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades de vida y de muerte se calculan con periodicidad anual. Por lo tanto, se define como renta vitalicia periódica a la de término anual. ¿Sí? Nosotros en rentas ciertas, en general, la periodicidad normal que teníamos era la mensual. En cálculo actuarial, cuando hablamos de renta vitalicia periódica, nos estamos refiriendo a una renta de término anual, de periodicidad anual. Bien, es importante este detalle. Vamos a ver cómo se clasifican las rentas vitalicias. ¿Cuándo? ¿Sí? Esto es cuándo se paga o cuándo es el vencimiento de cada término. Y pueden ser vencidas, ¿sí? Cuando el vencimiento es al final de cada periodo, como podemos ver aquí en este pequeño diagrama temporal, o pueden ser adelantadas cuando el vencimiento es al comienzo de cada periodo. En general, las rentas vitalicias tienen el carácter de adelantadas. Otro detalle respecto de las rentas ciertas, que en general las consideramos vencidas. Las rentas vitalicias, en general, son rentas adelantadas. Bien. La segunda clasificación, según la ubicación del primer término en función de la fecha de evaluación. ¿Sí? Entonces, la renta puede ser inmediata, ¿sí? Si la primera cuota coincide con el inicio del primer término, ¿sí? Esto es una renta vencida inmediata, y pueden ser diferidas cuando el primer término tiene vencimiento con posterioridad a la fecha de evaluación. Está diferido el inicio de la renta respecto de la fecha de evaluación. En este sentido, es igual que para renta cierta. ¿Cuánto? Es decir, en función de cuánto dura la renta. Las rentas pueden ser ilimitadas cuando tienen su inicio a una determinada edad y duran indefinidamente hasta la edad W, que es la edad, los 100 años, ¿sí? Donde se supone que ya no quedan personas vivas. O pueden ser temporarias, cuando tienen un principio y un final. ¿Sí? Una renta temporaria es cuando el número, o limitada, ¿no? El número de cuotas es fijado de antemano. ¿Sí? Ese número es el máximo que puede darse, ya que si el asegurado fallece antes, se interrumpe la renta. ¿Sí? En las rentas vitalicias, en el momento del fallecimiento, la renta se interrumpe. Bien. En las ilimitadas, duran hasta el fallecimiento del asegurado. Y en función de cómo se comporta la cuota, ¿sí? Cómo se comporta el término de la renta. Pueden ser constantes o pueden ser variables. Nosotros estudiaremos solamente rentas constantes. Bien. La otra clasificación que podríamos ver, que es la que nombré en la filmina anterior, es sí, que pueden ser de término anual, ¿sí? O que serían periódicas, o pueden ser multiperiódicas, o subperiódicas, perdón, cuando el periodo sea inferior a un año, ¿sí? Entonces, si el periodo es inferior a un año, la renta es subperiódica. Bien. Vamos a empezar con el análisis del cálculo del costo
para los diferentes tipos de rentas vitalicias. Vamos a iniciar con una renta vitalicia inmediata, ilimitada y vencida. Vamos a dibujar el diagrama temporal, en donde esta renta es contratada a la edad X. Como es ilimitada, hay que evaluarla hasta la última edad, ¿sí? Porque recuerden que se va a interrumpir recién en el fallecimiento del asegurado. Y como es vencida, ¿sí? El primer vencimiento es al final del primer periodo. Como vemos, digamos, podríamos considerar para evaluar el costo a la edad X, ya que la fecha de evaluación la tenemos a la edad de contratación, podríamos considerar a cada una de las cuotas como un capital diferido, ¿sí? Evaluar individualmente como si cada cuota fuera un capital diferido, que es lo que ya sabemos hacer. Entonces, considerando que la fecha de evaluación está a la edad de contratación, lo que vamos a hacer es traer cada una de las cuotas como si se tratara de un capital diferido. Y lo vamos a sumar, vamos a decir el costo va a ser igual a la primera cuota actualizada por un periodo, más la segunda cuota actualizada por 2 periodos, más la tercera cuota actualizada por 3 periodos, y así sucesivamente, hasta la cuota que se paga en el periodo W-1. En el momento W no hay cuota porque suponemos que ahí ya no hay personas vivas, ¿sí? Entonces, la cuota del periodo W-1 la actualizamos por W-1 menos X, ¿sí? Porque recuerden que esto es una edad en la que comienza. El periodo que va desde W-1 hasta X es W-1 menos X. Bien. Si sacamos factor común C, ¿sí? Y escribimos el factor de actualización actuarial con su fórmula en función de los valores de conmutación, seguimos trabajando y sacamos común denominador de sub X, ¿sí? Vuelvo a traer la misma expresión, a todo lo que está en el corchete lo vamos a denominar con una A minúscula manuscrita sub X, una A de X. La A, igual que denominamos las rentas vencidas en rentas ciertas, también es una A manuscrita, A de X. Bien, podríamos decir entonces que esta A de X la podríamos escribir como la sumatoria, desde J igual a 1 hasta W menos 1 menos X, de todos los D sub X más J dividido D sub X. Bien, a esta expresión que nosotros tenemos acá, la vamos a denominar factor de actualización actuarial para rentas vencidas, para rentas vitalicias vencidas, inmediatas y limitadas. Bien, sigamos trabajando. Está como difícil pensar en hacer, ¿no? Toda la sumatoria de cada una de las D sub J, D sub X más J. Entonces vamos a conocer el segundo valor de conmutación, que como ya sabemos, estos valores de conmutación existen para simplificarnos los cálculos, no tienen ningún significado en sí mismos. El segundo valor de conmutación se llama n de x. Y es igual a la sumatoria desde j igual a x hasta w menos 1 de los d sub j. Bien, si recordamos cómo era el factor de actualización actuarial para rentas vencidas, para rentas vitalicias vencidas, y tomamos, ¿sí?, el nuevo valor de conmutación que acabamos de conocer, podríamos escribir el factor de actualización para rentas vencidas vitalicias como n de x más 1 sobre d de x, ¿sí? Porque recuerden que acá el factor de actualización va desde d sub x más j. Cuando j toma el valor 1 es d de x más 1. D de x más 1 el primer término de la sumatoria. Entonces, si el primer término de la sumatoria es x más 1, corresponde n de x más 1 sobre d de x. En la fórmula del factor de actualización actuarial, la x permanece constante. Bien. Es decir, que podríamos decir que el costo para una renta vitalicia vencida, inmediata y limitada, cuando el término es diferente de 1, ¿sí?, es
C por el factor de actualización. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el costo es igual a C por una N de X más 1 sobre D de X. Ahora, si nosotros retomamos la visión, ¿no? Recordamos la vista del diagrama temporal, ¿a qué les hace recordar? ¿No lo hemos visto a esto antes ya? ¿No lo han estudiado a esto ya? ¿Un diagrama de este tipo? ¿Cuándo lo vieron? Y lo vieron cuando vieron las rentas ciertas, ¿sí? Cómo calculábamos el valor actual de una renta cierta. Es decir, que podríamos decir que el factor de actualización actuarial, ¿sí?, equivale al factor de actualización de rentas ciertas. La diferencia entre estos dos factores es que el actuarial está multiplicado por cada una de las probabilidades, ¿sí? Entonces, el costo de la renta vitalicia es igual al término por el factor de actualización actuarial, mientras que el valor actual de una renta cierta es igual al término por el factor de actualización financiera. Bien, o de renta cierta. Son iguales, trabajan igual. Vamos a ver ahora cómo sería el cálculo del costo para una renta vitalicia inmediata, ilimitada y adelantada. Volvemos a dibujar el diagrama temporal. La diferencia que tenemos es que, en este caso, el primer vencimiento se produce a la edad de contratación, a la edad X. Y es ahí donde se ubica nuestra fecha de evaluación. Vamos a actuar exactamente igual, ¿sí? Vamos a considerar que cada uno de los términos es un capital diferido y vamos a sumar cada uno de estos capitales diferidos para obtener el costo. La primera cuota va a quedar sin actualización porque está en la fecha de evaluación. Y vamos a actualizar cada una de las siguientes, obteniendo la siguiente sumatoria, ¿sí? La única diferencia que tiene con la de vencida es que se agrega este primer término, C, que no tiene actualización porque se paga o se cobra en el momento de contratación. Trabajamos igual, sacamos factor común C, fíjense que aquí me queda el primer término igual a 1, y tomamos común denominador D de X. Cuando nosotros tomamos el común denominador D de X, el primer término se transforma en D de X. Bien, todo lo que está entre el corchete lo vamos a denominar ahora con una letra A imprenta minúscula. Igual que el factor de actualización de rentas ciertas para rentas adelantadas. Una A imprenta minúscula, A de X. Y vamos a decir que este factor de actualización va a ser igual a la sumatoria desde J igual a X hasta W menos 1 de todos los D sub J, ¿sí? Sobre D de X. D de X se mantiene constante. Obtenemos así entonces el factor de actualización actuarial para rentas vitalicias adelantadas, inmediatas y limitadas. Si recordamos el segundo valor de conmutación que vimos recién, n de x igual a la sumatoria desde j igual a x hasta w menos 1 de los d sub j, traemos el factor de actualización que acabamos de ver. Podríamos decir entonces, o podríamos expresar a de x como la sumatoria desde j igual a x hasta w menos 1 de los d sub j sobre d de x. Fíjense, es n de x, ¿sí? Entonces podemos decir que a de x es igual a n de x sobre d de x. Recuerden algo que les dije en la clase de capital diferido. Siempre la edad, ¿sí?, o el valor de x del denominador es el que nos indica el momento de la evaluación. Podemos decir entonces que el costo para una renta vitalicia adelantada, inmediata e ilimitada, lo podemos calcular como U igual a C por una A de X o igual a C por N de X sobre D de X. Bien. Vamos a ver ahora cuál es la relación que existe entre el valor actual, o sea, o el factor de actualización para una renta vitalicia vencida y una renta vitalicia adelantada. Bien,
ponemos el diagrama temporal de la renta vitalicia vencida, ¿sí? Ponemos el diagrama temporal de la renta vitalicia adelantada y observamos, ¿sí? Observamos y ¿cuál es la diferencia que vemos entre estos dos diagramas que son casi iguales? La diferencia está en que en las adelantadas existe una cuota o un término en el momento X, en el momento de contratación. Pero sacando eso, el resto de la renta es exactamente igual. Entonces nosotros podríamos decir que si C es igual a 1, el factor de actualización para rentas vencidas es igual al factor de actualización para rentas adelantadas menos un término, ¿sí? Y si lo expresamos desde el punto de vista del factor de actualización de rentas adelantadas, podemos decir que este factor de actualización es igual al factor de actualización para rentas vencidas más un término. Bien, vamos a comprobar esto algebraicamente. Vamos a hacer la demostración analítica. Entonces, habíamos dicho que el factor de actualización para rentas adelantadas es igual al factor de actualización para rentas vencidas más 1. Vamos a reemplazar por la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a decir n de x más 1 sobre d de x más 1. Sacamos como un denominador d de x, ¿sí? Y nos va a quedar n de x más 1 más d de x. Bien, prestemos atención a esto. Nosotros sabemos que n de x más 1 es igual a la sumatoria de los d desde x más 1 hasta d de w menos 1. Bien. Y también vimos algo, vamos a ver algo más. Si a esa sumatoria nosotros le sumamos esta d de x podría ser el primer término. ¿Y a qué es igual la sumatoria de los d desde x hasta w menos 1? Es igual a n de x. Entonces, podríamos decir, o llegamos a la conclusión, de que a de x es igual a n de x sobre d de x. Se cumple, demostramos esta relación. Bien, hasta aquí esta clase. Continuamos en la próxima con el resto de las rentas.